5 autos americanos misteriosos que desaparecieron sin dejar rastro. Hay muscle cars allá afuera que nunca tuvieron su oportunidad de brillar, no porque no fueran potentes o bien diseñados, sino porque alguien detrás de puertas cerradas se aseguró de que nunca llegaran al centro de atención. Imagina coupés armados con Hemis, escupe fuego monstruosos, 440 o V8s de 400, 21 pulgadas cúbicas, máquinas tan potentes que podrían haber volteado la escalera de rendimiento de Detroit de cabeza si tan solo se hubieran lanzado como debía. Pero en lugar de ser celebrados, estos autos fueron silenciados. Sin folletos, sin anuncios, sin programas de carreras oficiales, solo rumores de documentos triturados, prototipos que desaparecieron y pruebas privadas que nadie se atrevió a grabar. Así que aquí va la verdadera pregunta: ¿por qué fueron enterradas estas bestias? ¿De qué tenían miedo los fabricantes? Y más importante aún, ¿cuál de estas leyendas olvidadas traerías tú de vuelta si tuvieras la oportunidad? Déjanos tu respuesta en los comentarios, queremos escuchar tus ideas, tus historias y tu elección. Y oye, no olvides dar like, compartir y suscribirte a Muscle Car Masters. Aquí es donde el músculo olvidado vuelve a la vida. Pontiac 2 de 1965. El Pontiac 2 de 1965 no era cualquier coche grande. Era un auténtico coloso sobre ruedas. Llevaba bajo el cofre un V8 de 421 pulgadas cúbicas con 356 caballos de fuerza y más de 460 libras-pie de torque. Y si crees que por ser un auto grande era lento, te vas a sorprender. En pruebas reales de la revista Car Life, ese mismo año, el 2+2 aceleró de 0 a 60 millas por hora en apenas 6.4 segundos y completó el cuarto de milla en unos 14.5, al nivel del mítico GTO Tri-Power. Y es que si configurabas bien un 2+2 con la transmisión M21 de relación cerrada diferencial de 3.42:1 y carburadores Tri-Power, te podías comer a un Chevelle S396, a un Galaxy 390 o incluso a un Dodge Coronet 426 en el arrancón. Pero en lugar de ser recordado como el primer muscle car de lujo, el 2+2 fue dejado en la sombra. ¿Y sabes por qué documentos internos filtrados hace poco sugieren que Pontiac temía que un 2+2 totalmente desatado le robara ventas al GTO, el modelo que estaban impulsando como símbolo de juventud y rebeldía? El 2+2, con su estilo refinado, interiores de lujo y un motor más suave, pero igual de potente, no encajaba con esa imagen de chico malo. Así que lo enterraron, limitaron la información sobre su rendimiento, evitaron promoverlo en las pistas y hasta restringieron las versiones más potentes para el público. Incluso hay rumores de que existió un prototipo del 2+2 con el motor 428H o planeado para 1967, pero fue cancelado en silencio por miedo a diluir la marca GTO. No hay papeles oficiales, pero en los círculos de fanáticos del muscle car es uno de esos prototipos borrados que todos susurran, pero nadie ha visto. Si hubiera salido unos años antes, o si hubiera sobrevivido hasta la época de los muscle cars para caballeros como el Grand Prix SJ o el Buick GS Stage 1, el 2+2 habría definido su propia categoría. Pero la historia no fue justa, y el Pontiac 2+2, una bestia con clase y garras, fue enterrado por la misma empresa que lo creó. Buick Apollo GSX de 1974. Entre los documentos más raros de Buick en los años 70 existe el fantasma de un auto que apenas hizo ruido cuando llegó y luego desapareció sin dejar huella. El Buick Apollo GSX de 1974. Sin campañas publicitarias, sin catálogos dedicados, solo una línea silenciosa en una hoja de pedidos especiales, paquete GSX,
de apariencia deportiva para Buick Apollo. Así nació en silencio un Baby GSX, compacto agresivo, y casi borrado de la historia oficial. La gran pregunta es, ¿por qué Buick dejó morir a un muscle car con tanto potencial? El Apollo GSX venía con un V8 de 350 pulgadas cúbicas, suspensión deportiva, llantas anchas y las icónicas franjas GSX. Tenía el DNA de su hermano mayor, el Skylark GSX. Pero para 1974 el mundo había cambiado. Crisis de petróleo, nuevas leyes de emisiones, seguros por las nubes. Todo el mundo del muscle car se desmoronaba. Y en medio de ese caos, el Apollo GSX fue eliminado silenciosamente. No porque fuera débil, sino porque llegó demasiado tarde. Pero aquí no termina la historia. Algunos veteranos de Buick afirman que se probó una versión secreta del Apollo con un V8 455 para ensayos de chasis y transmisión. Un intento oculto de crear un asesino compacto estilo GSX. Pero cualquier rastro del proyecto desapareció. Algunos ingenieros confirman que al menos 2 prototipos con motor 455 fueron probados en Milford Proving Grounds, pero nunca se les permitió salir. Una teoría sugiere que si un Buick compacto con motor 455 Stage 1 hubiera llegado al mercado, habría desestabilizado el equilibrio interno entre divisiones de GM. Así que el proyecto fue cancelado por razones estratégicas internas. Hoy se cree que el Apollo GSX de 1974 solo se fabricó por un año en cantidades extremadamente limitadas. Se estima menos de 1.200 unidades. La mayoría de los compradores de la época ni siquiera sabían que estaban adquiriendo algo raro. No había insignias GSX, ni nombres llamativos. Solo algunas pistas franjas decorativas, un cofre agresivo, rines tipo GSX. Detalles que solo el ojo entrenado podía reconocer. El Apollo GSX es un vestigio viviente de una época turbulenta. Un muscle car con verdadero potencial que fue sacrificado no por falta de calidad, sino por haber nacido en el momento equivocado. Si alguna vez te topas con un Apollo GSX original, recuerda esto: estás frente a uno de los últimos sobrevivientes del colapso del muscle car. Dodge Polara 500, convertible de 1969. Cuando hablamos de los muscle cars de Dodge, todo el mundo menciona al Charger, al Challenger o al legendario Roadrunner. Pero entre las sombras existe otro titán, un convertible de tamaño completo, con clase y con garras que pocos recuerdan hoy. Estamos hablando del Dodge Polara 500 convertible de 1969. Un verdadero monstruo en traje de gala, armado con el brutal motor 440 Magnum V8. El mismo que movía a los pesos pesados del cuarto de milla. Este Polara era un coche de contrastes. Elegante en apariencia, pero salvaje bajo el acelerador. Con más de 375 caballos de fuerza y un torque de más de 480 libras-pie, este gigante de casi 2 toneladas podía acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 7 segundos. Tan rápido como los muscle cars más livianos de la época. Pero lo verdaderamente especial no era solo su rendimiento, era cómo lo escondía. Techo de lona eléctrico, suspensión suave, interiores forrados en cuero. Todo el lujo, pero con alma de dragster. Algunos rumores de la vieja guardia de Mopar aseguran que el Polara 500 convertible fue diseñado inicialmente como un vehículo ejecutivo de escape, pensado para funcionarios o empresarios que necesitaban pasar desapercibidos pero salir volando si la cosa se ponía fea. Existe incluso mención en un folleto interno de Dodge de un prototipo del Polara con frenos reforzados, suspensión especial para carretera y diferencial de deslizamiento limitado. Curiosamente, todos esos documentos desaparecieron tras 1970, justo cuando Chrysler empezó a reestructurar su línea de autos grandes. Tal vez porque el Polara no encajaba con la nueva imagen de muscle car ligero accesible
y juvenil que Dodge impulsaba con modelos como el Dart GTS, el Duster 340 o el Roadrunner. El Polara era demasiado grande, demasiado elegante, y por eso no recibió publicidad, ni campañas agresivas, ni atención. Simplemente se desvaneció del catálogo. Hoy en día, el Polara 500 convertible de 1969 es uno de los últimos muscle cars descapotables de tamaño completo que Dodge fabricó. Solo se construyeron unas 1.800 unidades. La mayoría terminaron como autos para señor mayor, fueron desmantelados o acabaron en el deshuesadero. Pero quienes lo han visto en acción te dirán lo que es el verdadero Muscle Jack, un crucero de lujo con alma de corredor callejero. Y quizás por eso mismo fue borrado a propósito. AMC Ambassador SST de 1968. Hay coches que gritan muscle desde el primer vistazo. Líneas agresivas, posturas bajas, escape rugiendo. Y luego están los otros. Los que se sientan tranquilos en el carril derecho, con asientos de cuero, aire acondicionado dual y una actitud que parece decir, yo no estoy aquí para correr. Hasta que pisan el acelerador y desaparecen dejando humo de llanta y miradas atónitas en el retrovisor. Así era el AMC Ambassador SST de 1968. Un sedán de lujo de tamaño completo disponible con motores V8 de 343 o 390 pulgadas cúbicas, generando entre 280 y 315 caballos de fuerza. Un verdadero sleeper de lujo, mucho antes de que esa palabra se hiciera famosa. Pero aquí viene la gran incógnita. ¿Por qué un coche tan cómodo y con el rendimiento de un muscle car jamás fue reconocido como tal, sin anuncios de velocidad, sin fama en la pista, sin portadas de revista? Nada. La respuesta, como tantas veces, está en el miedo corporativo. Documentos internos filtrados de AMC revelan que se planeó una versión especial llamada SST Air, diseñada para competir en la clase Stock Eliminator de la NHRA, equipada con el potente 390 V8 suspensión mejorada y componentes de alto rendimiento. Pero el proyecto fue cancelado abruptamente, sin explicación. Antiguos ingenieros de AMC confesaron que al menos 3 prototipos se probaron en secreto en Kenosha, Wisconsin, y que vencieron a Chevelle SS 396 y Torino GT en pruebas de aceleración. Pero después de 1969, los archivos desaparecieron. La teoría, que los ejecutivos de AMC temían que el Ambassador SS fuera simplemente demasiado rápido para el cliente promedio. Un coche que podía destruir a los muscle cars, pero venía vestido con traje y corbata. Arriesgaba romper la imagen familiar y conservadora que AMC necesitaba para sobrevivir frente a los gigantes de Detroit. Y luego estaba el problema de siempre: la falta de presupuesto para publicidad. Dodge tenía el Scat Pack, Ford su Total Performance. Pontiac vendía emoción con su White Track. AMC apenas si mencionaba al Ambassador en el catálogo. Si querías un 390 V8 con caja manual de 4 velocidades diferencial, posi y escape doble sin silenciador, tenías que saber exactamente qué pedir. Era un arma secreta para los conocedores. Hoy, el Ambassador SS casi no aparece en exhibiciones de autos clásicos, y cuando lo hace, muchos lo confunden con el típico coche del abuelo. Pero los que saben, saben. Este fue uno de los últimos pesos pesados ocultos, un verdadero muscle car escondido tras una cortina de terciopelo. Y si algún día tienes la suerte de manejar uno, entenderás por qué AMC y quizás toda la industria decidieron dejar enterrada a esta bestia silenciosa. DeSoto Adventurer de 1957. Algunos autos no se construyeron para durar, sino para desafiar todo lo que creíamos posible. Y el DeSoto Adventurer de 1957 fue uno de esos. Un coupé majestuoso, adornado con molduras doradas,
con un rugiente Hemi bajo el cofre y lujo al nivel de un Cadillac. Pero a pesar de todo eso, fue condenado al olvido como si la historia misma quisiera enterrar su legado. Este Adventurer traía un motor Hemi de 345 pulgadas cúbicas con 2 carburadores de 4 gargantas, entregando exactamente 345 caballos de fuerza. Para 1957, eso era un disparate. Más que el Corvette Fueli, con 283 caballos, o el Thunderbird de Ford, con 245. Y no era un coche de producción limitada ni de carreras. Era un auto que podías comprar en cualquier concesionaria de Soto. Sumado al brutal torque y la caja Torque Flight automática de 3 velocidades con botones, el Adventurer era un lobo vestido de etiqueta, listo para devorar millas en la autopista. Estéticamente, parecía una mezcla de cohete espacial y hot rod personalizado. Molduras anodizadas en oro, rines dorados, interior exclusivo en cuero bicolor y un tablero que parecía sacado de un avión. Entonces, ¿por qué este monstruo no figura en ninguna lista de muscle cars clásicos? La respuesta está en una decisión corporativa fría y calculada. La ejecución silenciosa de la marca de Soto. A finales de los años 50, Chrysler tenía demasiadas marcas compitiendo entre sí. Dodge, Plymouth, Chrysler Imperial y de Soto. Para alinear su estrategia decidieron recortar. Y aunque el Adventurer era potente e innovador y vendía bien la marca, simplemente no encajaba. Documentos filtrados indican que De Soto había desarrollado un prototipo Adventurer para 1958 con el legendario Hemi de 392 pulgadas cúbicas. Pero el proyecto fue cancelado sin explicación y el prototipo nunca volvió a aparecer. Sin fotos, sin videos. Solo rumores de ingenieros que trabajaron en Highland Park. En 1961, Chrysler mató oficialmente a De Soto. Pero entre los verdaderos fanáticos del muscle car aún circulan leyendas del coupé dorado que humillaba a Corvettes y Thunderbirds en las carreras clandestinas de Detroit, y que fue eliminado no por débil, sino por ser demasiado bueno para una marca que la corporación ya no quería salvar. Hoy encontrar un Adventurer 1957 original, sin modificar, es casi imposible. La mayoría fueron modificados, destruidos o restaurados sin respeto por su esencia. Pero los que saben, saben. Este coche no fue solo un deportivo elegante. Fue una declaración silenciada. Un muscle car antes de que existiera el término. Y como todo buen fantasma, su rugido Hemi dorado todavía resuena en la memoria de quienes alguna vez lo escucharon rugir. Lo que acabas de ver no son solo autos olvidados, son víctimas de decisiones tomadas en oficinas, de memorias borradas y de miedos corporativos. Desde el De Soto Adventurer hasta el Apollo GSX, estas máquinas fueron demasiado audaces, demasiado adelantadas, o simplemente demasiado peligrosas para las marcas que las crearon. Pero para quienes crecimos escuchando el rugido de los Big Blocks, para quienes recordamos los coches que manejaban nuestros padres, estos autos jamás murieron. Comparte este video, cuéntanos tu historia en los comentarios y ayúdanos a mantener viva su leyenda. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Porque aquí en Muscle Cars apenas estamos arrancando con las verdades prohibidas del músculo americano.